Buenas Está. noches a todos y bienvenidos a este webinar dedicado a explorar uno de los campos más prometedores y revolucionarios de la ciencia y la medicina, la regeneración de tejidos mediante ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Este es un tema que no solo redefine cómo entendemos la salud y la enfermedad, sino que también marca el camino hacia soluciones innovadoras para problemas médicos que antes se consideraban insuperables. Hoy tengo el honor de presentarles a dos destacados expertos que lideran este emocionante ámbito. En primer lugar, contamos con el doctor Jesús Ordoño, científico en ingeniería biomédica, y el doctor Pedro Díaz Paino, experto en ingeniería y regeneración de cartílago. Ambos son PhD y cofundadores de la Sociedad Española de Medicina Regenerativa e Ingeniería Tisular, una institución que impulsa el desarrollo de esta disciplina en España y en el ámbito internacional. A lo largo de sus trayectos, de sus trayectorias, tanto el doctor Ordoño como el doctor Díaz han trabajado en la intersección de la ciencia, la tecnología y la medicina para aportar avances significativos en áreas como el diseño de tejidos funcionales, la bioimpresión y la regeneración de tejidos específicos, como por ejemplo el cartílago articular. En este webinar, ellos nos compartirán sus conocimientos y visión sobre los logros, desafíos y las tendencias futuras en este apasionante campo. Estoy seguro de que su experiencia será una fuente invaluable de inspiración para todos nosotros. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestros distinguidos speakers del día de hoy, el doctor Ordoño y el doctor Díaz Paino. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por la introducción y por la invitación. Es un honor para nosotros estar hoy aquí y compartiros. ¿Veis perfectamente la pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y como comentaba el doctor Ignacio, hablaremos sobre los últimos avances en ingeniería de tejidos, de los cuales tanto Pedro como yo somos expertos y nos dedicamos a ello. En particular hablaremos del aparato locomotor, que es el que más os interesa desde el punto de vista clínico. Bueno, tanto Pedro como yo somos cofundadores de la Sociedad Española de Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos. Eh, vale, un momento, problemas técnicos. Aquí está. La Sociedad Española de Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos nace desde hace bien poco, desde a principios de este año, y surge con la idea de juntar, de aunar todos los esfuerzos en estos campos, en este campo de la ciencia y poner a todos los investigadores, los clínicos, la gente que trabaja o gente que está interesada en el tema, ponerlos a todos en común para poder impulsar este campo y el avance y la innovación en este campo tan importante como veremos hoy. Con ello, la fundación, perdón, la sociedad fue fundada este mismo año, en febrero de este mismo año. Y básicamente nació como, si me permitís, os voy a dar un poquito de historia de la sociedad muy brevemente. Nace de la idea del Instituto Indea Materiales en Madrid, donde trabajamos mi compañero Pedro y yo, que rápidamente, junto con otros compañeros del sector, de la Universidad de Valladolid o del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, nos juntamos y decidimos fundar la sociedad. A lo largo de estos meses hemos estado aunando fuerzas de diferentes partes de España, desde Santiago, País Vasco, más gente de Cataluña, Valladolid, Madrid, incluso gente al otro lado del océano que nos apoyan en este proyecto y que son parte de la sociedad. Aprovecho para comentar que, como veis, falta representación en el sur de España, nos falta representación andaluza. Por tanto, si alguno se anima o alguno conocéis a gente interesada en participar, todavía tenemos
capacidad para un vocal más en la junta directiva y poder llevar este proyecto un poquito más allá. Lo que pretende la sociedad al final es poner a España en el mapa de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa y situarnos a la altura de otros países a nivel europeo o a nivel mundial en estos campos de ciencia avanzada. Así que solo por mencionar, por intentar concluir con esta primera sección de nuestra charla, la sociedad, la misión de la sociedad se dedica, como he comentado, a promover la investigación y la innovación en los campos de medicina regenerativa e ingeniería de tejidos en nuestro país, conectando profesionales y cualquier persona interesada en el campo de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa promoviendo la colaboración entre investigación, la educación, pero también la clínica y la industria, y es por eso que hoy estamos aquí intentando fomentar esta colaboración entre vosotros, los clínicos y los investigadores. Diseminar progreso científico en estos campos y, por último, cooperar con otras sociedades científicas, tanto internacionales o nacionales. Esos son nuestros objetivos, esa es nuestra misión como sociedad y para ello llevamos a cabo diferentes seminarios, como el presente, conferencias, organizamos cursos, organizamos meetings, a los cuales, por supuesto, estáis todos invitados a participar. Y de hecho, me gustaría remarcar que en octubre del año que viene, en octubre de 2025, celebraremos el primer congreso de la Sociedad Española de Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos, en Barcelona. Lo anunciaremos próximamente en redes sociales y en nuestra página web, pero os anticipo que podéis podéis guardaros la fecha en octubre de 2025. Y por supuesto, nos encantará contar con la participación de clínicos y médicos del sector, ¿no? ¿Cómo, por qué os he contado todo esto? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos contribuir o estrechar lazos entre la Sociedad Española de Medicina Regenerativa y la Academia Española de Medicina Regenerativa? Pues al final lo que queremos es fomentar esta investigación esta comunicación entre la clínica y la investigación. Es sumamente importante. Antes comentábamos que nosotros los investigadores muchas veces somos capaces de desarrollar grandes avances, implantes biomédicos de última generación, somos capaces de desarrollar productos que pueden ser muy efectivos, pero llega el momento de ser implantado en el paciente o llega el momento de llevar a cabo la función por la que hemos desarrollado ese producto y por lo que sea, ese producto no es manipulable, no es capaz de pasar por un catéter, por ejemplo, por lo que ese producto que hemos estado desarrollando durante tanto tiempo en investigación, trasladado a la clínica, no llega a buen puerto. Y al revés, al final necesitamos una comunicación directa con qué es lo que necesitan los clínicos para nosotros poder desarrollar nuestra investigación. Por tanto, la comunicación entre nuestros dos campos es fundamental. Para ello, estamos abiertos, repito, como el presente seminario, podemos generar meetings, congresos juntos, así que cualquier idea, estamos abiertos a cualquier idea, la organización de cualquier meeting en colaboración con la clínica. Y por último, también somos conscientes de la importancia de la clínica en la investigación y constantemente estamos pidiendo proyectos en colaboración con la parte clínica. Por tanto, ahí también somos una baza a tener en cuenta. Entonces, cualquier idea sobre un proyecto nuevo que queráis desarrollar, estamos aquí para ayudar. Podéis contactar con nosotros, tenemos página web que actualmente la estamos remodelando, así que quizás no funciona en estos días, pero próximamente eh, seguirá en activo, pero somos muy activos en LinkedIn, en X, y por supuesto podéis contactar con nosotros en cualquier momento a través de correo electrónico. Cualquier persona puede
ser miembro de la sociedad, no hace falta ser ni clínico ni investigador, cualquier persona puede ser miembro, así que si estáis interesados, contactad con nosotros sin ningún problema, vamos. Y con todo esto, dejamos de lado la presentación de la sociedad SEMIT me voy a centrar en los últimos avances en ingeniería de tejidos, el aparato locomotor, que es a lo que hemos venido todos hoy aquí, ¿no? Em, las aplicaciones, de esto estaréis enterados vosotros más que nosotros, las aplicaciones clínicas actuales se pueden categorizar en tres grandes bloques, ¿no? El uso de plasma rico en plaquetas, el uso de aspiración de médula ósea y la utilización de células mesenquimales derivadas de tejido adiposo. Estos son los tres grandes bloques que actualmente en la clínica, corregidme si no es así, pero estos son los tres grandes bloques eh, que podemos encontrar actualmente en aplicaciones clínicas, ¿verdad? Pero hoy no os vengo a hablar de estos, hoy os vengo a hablar de algo un poquito más avanzado, os vengo a hablar de la ingeniería de tejidos. Al final, la ingeniería de tejidos lo que pretende es promover la regeneración del tejido, ser capaces de reconstruir tejido de cualquier tipo. En este caso nos centraremos en el aparato locomotor, hueso, cartílago, tendón. Pero en la ingeniería de tejidos, intenta generar nuevo tejido y ser capaz de regenerar el tejido dañado de cualquier tipo. ¿Y cómo hace eso? Utiliza tres grandes bloques, como vemos aquí. Por una parte, utilizamos células, que son la parte que van a dar, son ese ente biológico que va a dar, que va a construir el tejido final. Utilizamos diferentes tipos de células, como veremos. Una parte muy importante también son las señales y factores de crecimiento, por ejemplo, diferentes señales moleculares y diferentes señales de otro tipo que también veremos a continuación. Y por último, pero no menos importante, el uso de una arquitectura, el uso de un biomaterial, que lo que va a hacer es dar estructura, dar arquitectura eh, a este nuevo constructo, a este tejido, y lo que va a hacer va a ser guiar a las células y a los diferentes factores que hemos introducido, guiarlos para la reconstrucción y la regeneración de, el nuevo tejido. Y estos tres elementos son los que nosotros como investigadores combinamos en ingeniería de tejidos. Los tres son igualmente importantes y es muy importante que sepamos utilizarlos correctamente. A continuación, en la charla de hoy, en el seminario de hoy, lo que vamos a hacer es, en lugar de explicároslo todo a la vez, nos vamos a centrar individualmente en los diferentes bloques, pero tener en cuenta que normalmente en ingeniería de tejidos se utilizan los tres a la vez, una combinación de células, señales y biomateriales para aunar esfuerzos y promover la regeneración y la construcción de este tejido. Entonces, por mi parte, os voy a presentar, voy a empezar hablando de células, de algunas de las células que utilizamos en ingeniería de tejidos y hablar de las señales. Y por último, mi compañero Pedro os hablará sobre los diferentes biomateriales y las diferentes técnicas que utilizamos para generar esta arquitectura, este andamio o scaffold, como llamamos nosotros. Esto no es para nada lejano a lo que actualmente se usa en la clínica. De hecho, el plasma rico en plaquetas o las células mesenquimales forman parte de estos grandes bloques, forman parte del bloque de las células o el bloque de las señales, como veremos a continuación. Pero muchas veces se obvia, muchas veces no se tiene en cuenta la arquitectura o el material, que como veremos con Pedro tiene una importancia muy, muy, muy alta.
En cuanto a las células, una de las células más utilizadas sobre todo en el aparato locomotor, para hueso y cartílago, son las células madre mesenquimales. Como seguro que sabéis, las células madre mesenquimales pueden derivar de diferentes orígenes, pueden ser extraídas de la médula ósea, de tejido adiposo, del cordón umbilical o incluso de la dermis. Eh, también se puede obtener células mesenquimales de otras fuentes. Hay células que son capaces de ser convertidas a células mesenquimales. Entonces, al final tenemos unas células madre, que provienen de diferentes orígenes, pero todas tienen unas características en común. ¿Cuáles son estas características? Estas características se definieron ya hace unos años, en 2006, y estas características pues, certifican que una célula sea célula madre mesenquimal o no. En este caso, ha de ser positivo para estos marcadores y ha de ser negativo para estos otros marcadores. Además, ha de tener la capacidad para diferenciarse in vitro en hueso, en osteoblastos, en tejido adiposo o en condroblastos o tejido cartilaginoso. Y eso es lo que las hace tan interesantes. Al final, sobre todo para el aparato locomotor, son unas células madre capaces de diferenciarse tanto, de generar hueso o cartílago nuevo, y por tanto son una fuente muy valiosa en ingeniería de tejidos y en medicina regenerativa, como seguro conocéis. Es importante destacar que aunque llevan muchos años siendo estudiadas y aunque sean muy importantes, solo hay una terapia celular aprobada con el uso de células madre mesenquimales, aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, que es este tratamiento, que es Alofisel. Eh, Se trata de células madre mesenquimales adultas que derivan de tejido adiposo y solamente está permitido su uso en el tratamiento de fístulas perianales complejas, en el caso en el que otros tratamientos no son efectivos. Por tanto, aún queda mucho camino para llevar estas células a la clínica, a poder ser aplicadas, eh, pero a pesar de ello, en investigación, nosotros como investigadores en el laboratorio sí que podemos utilizarlas, no hay ningún problema, y de hecho son una de las células más utilizadas para generar cartílago y generar hueso. De hecho, este es un trabajo de mi compañero Pedro, que luego os puede hablar más de él, pero en el laboratorio somos capaces de coger estas células, introducirlas en animales, en ratones o ratas, y estas células son capaces de generar hueso nuevo de una formación endocondral, o sea, a través de la formación de tejido de cartílago. Por tanto, estas células, como os digo, son muy utilizadas en investigación, y muchos de las aplicaciones y de los ejemplos que os vamos a enseñar hoy aquí son utilizando estas células madre mesenquimales, capaces de diferenciarse tanto a hueso como a cartílago. No son las únicas células aprobadas para su uso en clínica. Hay también otras células que no son células madre, en este caso son células del cartílago, que también están aprobadas para su uso clínico, pero también, como en el caso de antes, en muy contadas ocasiones, solamente para el tratamiento del cóndilo femoral de la rodilla. Por tanto, como veis, todavía queda un largo camino para usar terapia celular, por lo menos aquí en nuestro país, y en España y a nivel europeo, pero a nivel de investigación son unas células muy utilizadas, ambos tipos. No os voy a dar mucho, no vamos a hablar mucho de células, porque como digo, estas células van a ir saliendo a lo largo de los diferentes ejemplos que os vamos a ir enseñando Pedro y yo. Pero sí que me quiero centrar en el segundo bloque de ingeniería
de tejidos, que es en el que se centran en las señales y los factores, como eso, factores de crecimiento, diferentes señales de tipo biológico o de otro tipo. En concreto, os quiero hablar del plasma rico en plaquetas, que es algo que me consta que se usa en clínica, es muy utilizado. Como seguro que sabéis, el plasma rico en plaquetas contiene muchos factores de crecimiento, diferentes factores de crecimiento como PDGF, por ejemplo, que promueve la síntesis de colágeno, tan importante en el cartílago y en tendones. TGF-beta, uno de los también factores más importantes que contiene, promoviendo la síntesis de colágeno, pero también la formación de vasos sanguíneos o la inhibición de osteoclastos y por tanto de la destrucción de hueso. VGF estimula la angiogénesis, en fin. Este plasma, este producto, este plasma rico en plaquetas, contiene muchísimos factores de crecimiento capaces de activar muchísimas vías: síntesis de colágeno, producción de vasos sanguíneos, proliferación celular, incluso diferenciación a hueso o a cartílago, y es por eso que es tan efectivo al final. Estamos inyectando una dosis de factores de crecimiento que estimulan toda la remodelación y regeneración del tejido, y es por eso que es tan utilizado y es tan efectivo. Pero uno de los problemas o algunos de los inconvenientes de utilizar plasma, que lo que seguro os habéis encontrado, es que quizás al final se trata de un popurrí o una mezcla de diferentes factores de crecimiento que están activando muchísimas vías distintas, están activando una cantidad de cosas a la vez, y de hecho es difícil obtener plasma. Al final el plasma rico en plaquetas se obtiene del propio paciente o del propio paciente. De manera que cada paciente puede tener una concentración diferente de factores de crecimiento, y esta variabilidad también se hace patente en los tratamientos, ¿no? Em, de todas maneras, en investigación, en ingeniería de tejidos también utilizamos estos factores de crecimiento, pero lo que se suele hacer es utilizar estos factores de crecimiento de manera individual, de manera que seamos capaces de identificar cuál es el rol, el papel exacto de estos factores de crecimiento de manera individual, y podamos así ofrecer terapias mucho más efectivas. No voy a dar mucho más hincapié en el plasma rico en plaquetas, porque de nuevo seguro que vosotros, como en la práctica clínica, conocéis muchísimo más en detalle, en profundidad este tratamiento. Pero lo que sí os voy a hablar es el uso de este producto, de este plasma rico en plaquetas, como biomaterial. De hecho, lo que se suele utilizar más en ingeniería de tejidos no es el plasma en sí, sino la fibrina rica en plaquetas, que consiste simplemente en dejar que este plasma rico en plaquetas coagule y las plaquetas hagan su trabajo, de manera que tenemos algo un poquito más consistente, una matriz un poquito más consistente y manipulable. Como veis, esta matriz puede ser combinada con infinidad de cosas distintas. Podemos incorporar esta matriz en otros biomateriales. Podemos mezclarlo con fragmentos de hueso, que es lo que llaman el sticky bone o el hueso, bueno, sticky bone se llama. De manera que podemos trabajar con este biomaterial en ingeniería de tejidos y combinarlo con una gran cantidad de productos para incluso llegar a fabricar biotintas para impresión 3D. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si combinamos fibrina rica en plaquetas con nanopartículas de óxido de zinc. Las nanopartículas de óxido de zinc son muy importantes, muy utilizadas en investigación. De hecho, nosotros en el Instituto INDEA Materiales trabajamos
con zinc para regeneración de hueso porque tiene propiedades antibióticas, es decir, podemos prevenir las infecciones en el lugar de implantación del implante, del tejido, y además es capaz de acelerar el crecimiento y la mineralización del hueso. Por tanto, el zinc es un elemento bastante utilizado, es un elemento muy útil para regeneración de hueso y todo lo que implique ingeniería de tejidos ósea. Bien, pues si combinamos esta fibrina rica en plaquetas que contienen todos esos factores que os he comentado antes, todos esos factores de crecimiento que estimulan la regeneración del tejido con el poder de las nanopartículas de zinc, podemos obtener mucho mejores resultados en la regeneración de hueso. En este estudio, por ejemplo, lo que hicieron los investigadores esto es un defecto de cúbito en conejos. Tenemos el control a la izquierda del todo, en el que el defecto no es capaz de regenerarse por sí solo. Tenemos una regeneración bastante buena con el plasma rico, con la fibrina rica en plaquetas, pero como podéis observar, se ha generado este callo, se ha generado un callo óseo durante esa regeneración que al incluir las nanopartículas de zinc no se genera. De manera que la inclusión de estas, la combinación de esta fibrina rica en plaquetas con todos estos factores de crecimiento, junto con las partículas de zinc, es capaz de potenciar, de acelerar la formación de hueso, pero también incrementar la calidad y la densidad de este hueso. Otro ejemplo con fibrina rica en plaquetas. En este caso podemos combinar esta fibrina rica en plaquetas, podemos hacerla en forma de polvo, esto es fibrina deshidratada, de manera que podemos tenerla en forma de polvo y mezclarla con otro material, en este caso gelatina o tosano, un material que tiene buenas propiedades mecánicas, pero carece totalmente de bioactividad, es simplemente una matriz que lo que va a hacer va a ser dar soporte a la estructura, mientras que la fibrina rica en plaquetas va a aportar todos estos factores de crecimiento, va a aportar toda esta bioactividad al biomaterial. Además, el uso de los biomateriales, como luego Pedro nos comentará, también tiene otra ventaja y es que al estar utilizando una matriz porosa, lo que conseguimos también es retener todos esos factores de crecimiento dentro de la matriz, de manera que se puede producir una liberación mucho más sostenida, mucho más lenta y se puede retener toda esa liberación en la zona de implante sin perder estos factores de crecimiento a través de la sangre y tener que estar constantemente, recurrentemente inyectando nuevos factores de crecimiento. En este caso lo que hicieron fue combinar estos dos factores, la matriz por un lado y la bioactividad de la fibrina rica en plaquetas por otro, y demostraron que esta combinación era capaz de, o es capaz de regenerar hueso de manera muy efectiva, incluso tan efectiva como el autoinjerto del propio hueso. Por tanto, es una aproximación muy útil y muy efectiva en la regeneración ósea. ¿Qué más podemos hacer con esta fibrina? Pues algo bastante interesante. Si combinamos esta fibrina rica en plaquetas o el plasma rico en plaquetas con otro tipo de matrices como gelatina o alginato similar al anterior, podemos hacer lo que llamamos biotintas. Podemos ser capaces de imprimir este tipo de matrices, darles la forma que queramos. Ya sabéis las capacidades que tiene una impresora 3D. Podemos generar estructuras tridimensionales personalizadas completamente para el paciente.
Por tanto, es una tecnología muy útil también para generar estos andamios. En este caso, estos investigadores, siempre incluyo la referencia, siempre incluimos la referencia al final por si alguien quiere saber más sobre esta investigación. Pero en este caso consiguieron imprimir materiales, consiguieron imprimir estructuras que combinaban tanto el plasma rico en plaquetas como el plasma rico en fibrina, junto con esta matriz de gelatina para regeneración ósea. Y aquí podemos explayarnos tanto como queramos, las posibilidades son infinitas, todas las combinaciones que podáis eh, imaginaros con impresión 3D, con otro tipo de fabricación de materiales o combinación de esta plasma rico en plaquetas o fibrina rica en plaquetas con cualquier otro material. En este caso os enseño un estudio muy reciente de este mismo año, de una aproximación bastante interesante, que lo que hicieron fue imprimir, no sé si veis lo que hicieron fue imprimir eh, una estructura con PLA, con ácido poliláctico, que muy utilizado en investigación y también aprobado para su uso en clínica. Es una estructura bastante más rígida, rígido, un polímero rígido que contenía, en este caso, hidroxiapatita, que como sabéis es el componente principal del hueso, retiene todo el calcio en el hueso y por tanto lo que va a hacer va a ser favorecer la formación de hueso. Pero en este caso produjeron una estructura hueca, de manera que en el centro de esta estructura introdujeron fibrina rica en plaquetas, simulando así la estructura del hueso con una médula ósea central muy rica en factores de crecimiento, que lo que va a hacer va a ser dar soporte y estimular la regeneración de hueso. Em, eso en cuanto a las señales biológicas. En cuanto a las señales biológicas, los factores de crecimiento son uno de los más utilizados, como habéis visto, y las posibilidades son infinitas. Pero ¿qué otras señales, qué otras cosas podemos hacer para guiar a las células hacia donde nosotros nos interesa? Guiar a las células hacia la diferenciación a hueso, hacia la generación de nuevo hueso o de nuevo cartílago. Las células son sensibles a muchísimos factores, no solo los biológicos, sino también son sensibles a las señales mecánicas. De hecho, la terapia por ultrasonidos o estas plataformas vibratorias de todo el cuerpo se utilizan actualmente y son capaces de ser efectivas o tienen beneficios claros para el aparato locomotor, como seguramente sabéis. Por tanto, el estímulo mecánico es importante para el aparato locomotor, esto está clarísimo. Y de hecho es muy evidente cuando este estímulo mecánico está ausente, cuando este estímulo mecánico no existe porque tenemos pacientes en reposo, o uno de los ejemplos más evidentes o más claros es en los astronautas, en el que este estímulo mecánico es totalmente ausente. Y una de las principales consecuencias de los viajes espaciales es que vuelves con una osteoporosis tremenda. Esta falta de estímulo mecánico hace que los huesos, el cartílago, todo sufra y se vaya deteriorando con el tiempo. Por eso es muy importante el ejercicio físico en el espacio. Los astronautas entrenan cada día en la Estación Espacial Internacional para intentar mantener este estímulo mecánico en sus tejidos. Entonces está muy claro que el no tener este estímulo mecánico es perjudicial. Por tanto, se sabe, y esto es investigación bastante reciente, pero está demostrado que la ausencia de estímulo mecánico lo que hace es generar una inflamación de la médula ósea,
diferenciación de las células hacia osteoclastos, que son estas que capaces reabsorber hueso y por tanto eliminar el calcio de los huesos y al final tenemos osteoporosis debido a que debido a esta ausencia de estímulo mecánico. Eh, por tanto, los efectos de la ausencia de estímulo mecánico son claros, pero podemos utilizar entonces este estímulo mecánico para estimular la formación de tejido y la regeneración de tejido como queremos. De hecho, así es. Si aplicamos estímulo mecánico a las células mesenquimales, a las células madre mesenquimales, estas son capaces de diferenciarse hacia hueso sin la necesidad de añadir ningún otro factor de crecimiento, sin la necesidad de añadir nada más aparte del estímulo mecánico. Por tanto, es una señal muy importante. Las señales biológicas no son solo las únicas, pero las mecánicas también son muy importantes para la regeneración de tejido. Y por último, no quiero alargarme mucho más en el tema de señales, pero las señales eléctricas también son muy importantes. Y me podéis decir por qué son las señales eléctricas importantes en el hueso o en el cartílago, ¿no? No es un órgano, no es un tejido eléctricamente activo como puede ser el corazón. Bueno, en realidad se sabe, se conoce que el colágeno tipo 1 es piezoeléctrico. Esto significa que al aplicar un estímulo mecánico, una fuerza al colágeno, este es capaz de generar un pequeño campo eléctrico, es capaz de generar algo de electricidad. Y este colágeno tipo 1 es muy rico en nuestros tendones. Por tanto, en nuestros tendones, cada vez que hacemos ejercicio, movimientos, se está generando una pequeña descarga eléctrica. Pero ¿cómo puede afectar este campo eléctrico, esta señal eléctrica a nuestros tejidos? Pues esto es un estudio muy reciente, de hecho, de un compañero español que está en Irlanda actualmente, en el que cogieron células de tendón y las sometieron a estímulo mecánico y como sabemos este estímulo mecánico es capaz, al igual que las células madre mesenquimales, es capaz de diferenciarlas, de generar nuevo hueso. Pero al introducir el estímulo electromecánico, al introducir este estímulo eléctrico, las células ya no hacían hueso, sino que son capaces de dirigirse hacia tendón. Por tanto, podemos dirigir de manera bastante controlada, utilizando estas señales, utilizando las señales eléctricas y mecánicas, podemos dirigir hacia qué tipo de tejidos queremos convertir nuestras células. Y me podéis preguntar, bueno, ¿y cómo aplicamos este estímulo eléctrico? ¿Cómo tengo que tener un marcapasos colocado en la rodilla al pobre paciente? No, lo que hacemos nosotros, los investigadores en ingeniería de tejidos, es desarrollar nuevos materiales, materiales que son piezoeléctricos, que como os digo, al aplicar una fuerza externa son capaces de generar este campo eléctrico in situ y generando este tipo de materiales somos capaces de generar una señal eléctrica en el propio tejido in situ, de manera que podemos estimular las células. En este caso utilizaron células mesenquimales, de nuevo, células madre mesenquimales, capaces de diferenciarse hacia hueso o hacia cartílago en función de la cantidad de impulso eléctrico que recibían. Y con todo esto cierro mi parte y doy pie a mi compañero Pedro, que nos hablará de los materiales y de las técnicas de fabricación más utilizadas. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante. Como bien decías, los scaffolds, los andamios, son muy interesantes desde el punto de vista de ingeniería de tejidos porque ofrecen un soporte para que las células puedan empezar a generar el tejido donde haya un defecto en particular. Y también a nosotros nos sirven en ingeniería de tejidos para generar modelos que podemos tener en el laboratorio para estudiar enfermedades, para estudiar la progresión del desarrollo del tejido mismo. Y lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer es desarrollar estos andamios con unas propiedades que mimeticen o sean más biomiméticas con lo que es el tejido nativo nuestro, para replicar las propiedades. Evidentemente, estos materiales son biocompatibles, no podría ser de otra forma, y en muchos casos son biodegradables, para que después de que se genere el tejido de interés, estos materiales desaparezcan.
Hay múltiples métodos de fabricación, de los cuales ya ha mencionado Jesús algunos. Tenemos lo que es los moldes, la, el asemblado por sí mismo, como tienen algunos polímeros, electrohilado, impresión 3D y 4D, liofilización para generar matrices off the shelf, ¿no? Que podamos, matrices de colágeno que podamos implantar directamente. Y la idea es intentar definir estructuras, microestructuras, fibras, nanoporos, todo ello para que las células tengan un ambiente óptimo para desarrollar el tejido. Y esto, ¿por qué es importante? Porque es importante centrarnos en la estructura y en los tamaños óptimos que necesitan las células para poder generar el tejido. Vosotros a lo mejor estaréis muy familiarizados con esta imagen. Es una imagen de tejido osteocondral, donde vemos el cartílago arriba y el hueso subcondral debajo. Es una tinción de microsirios para colágeno. Y lo que más llama la atención es que el cartílago, la parte de arriba, parece que es un tejido muy uniforme. Y es lo que se pensaba al principio cuando se empezaba la regeneración de tejidos. Vamos a empezar por cartílago, que parece lo más fácil, ¿no? Pero si nos profundizamos un poco más en este tejido, nos vemos que es un tejido muy complejo. Tiene una arquitectura que veis con forma de arcos, con fibras alineadas verticalmente en la zona central y fibras alineadas paralelamente en la zona más superficial, más de arriba. Entonces, un tejido muy complejo. Vamos a la siguiente. Donde hay distintas zonas que se diferencian por la densidad celular, por los componentes que presenta el tejido y por las propiedades mecánicas, siendo el cartílago un tejido más débil que lo que es el hueso. Y también esta interfase que hay entre el cartílago y el hueso es importante y no siempre se suele recapitular en los ensayos clínicos, y es donde los implantes comerciales fallan y hay delaminaciones, hay pérdida del implante. Eh, uno de los ejemplos que utilizamos nosotros son matrices o scaffolds de colágeno. Esto es un trabajo que desarrollamos en Irlanda y del cual hemos sacado una spin-off, Altact Biomedical. Y lo que intentamos es generar matrices de colágeno que sean más miméticas en la microarquitectura, la microestructura del cartílago y el hueso, ¿no? Entonces, sí. Para lo que es luego poder implantarlos, en este caso hicimos un estudio modelo de cabras, eh, y donde podemos ver que nuestra matriz de colágeno desarrollaba un tejido mucho menos fibrótico, mucho más funcional, con gran cantidad de glicosaminoglicanos y con una estructura de colágenos que recapitulaba la estructura nativa, en vez de tener un resultado más fibrótico, ¿no? Que al final los tejidos fibróticos no tienen las mismas propiedades mecánicas y se suelen perder, lo que conlleva más revisión para el paciente, etcétera. Otros ejemplos que podemos desarrollar son la impresión 3D de estructuras, de José, estructuras dile al con hilo que se rellenos. vaya cuando acabe. Ah, ¿ya se ha ido? eh, Oh, perdón, perdón. con estructuras, no te preocupes, Pedro. Con estructuras biomateriales como puede ser PCL, que es policaprolactona, que es un biomaterial biocompatible y con el que podemos mezclarlo con hidroxiapatito para generar tanto estructuras que varíen en porosidad como en concentración de hidroxiapatita para mimetizar lo que es las concentraciones de hueso. Esto se puede hacer, como hemos visto antes, en longitudinal, pero también en radialmente. Si queremos recapitular la estructura de lo que es el hueso cortical y la médula ósea, podemos jugar con estas porosidades y estos componentes para desarrollar estas matrices que luego podemos utilizar para generar hueso. Y pasamos ahora a materiales un poco más avanzados, donde entran lo que son los materiales 4D y metamateriales. Metamateriales son materiales
en los que las propiedades del elemento en sí se amplían. En este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es desarrollar un implante que sea muy pequeñito y cuando llegue al sitio de implantación se pueda expandir, ¿no? Como si fuese una especie de tipo stent, que en aplicaciones de ortopédico no es tan común verlos. Y esto necesita de simulaciones, de complejos modelos computacionales para poder llegar a estas estructuras, pero es lo que estamos ahora investigando en ingeniería de tejidos. Y otro ejemplo son para fabricar refuerzos elásticos. Estas matrices de colágeno o estas matrices de los biomateriales de los que hablábamos antes, a veces son demasiado frágiles bueno, todos nos podéis imaginar una gelatina de un yogur, un postre, ¿no? Y que cuando lo aplastas se rompe. Entonces, muchas veces necesitan refuerzos. Y la idea es añadir estos refuerzos, que combinarlos con matriz extracelular de colágeno y en donde tenemos, no, si pasas la anterior, por favor, Jesús, y ahora no más para poder ver el vídeo, o si puedes clicar en el vídeo. Ah, vale, perdón. Ya está, ya está. Estos refuerzos, que lo que más llama o recuerdan lo que es un muelle, ¿no? Están impresos con PLA, que es biocompatible, y se rodean mediante liofilización con esta matriz de colágeno, que podéis ver ahí en el vídeo. Y aunque los comprimas, no, no sufren ninguna deformación plástica, ninguna deformación permanente. Esto significa que si tú lo vas a implantar en el cóndilo y el paciente va a andar, no se te va a romper. Te puedes asegurar de que va a volver a su estado o a su estado inicial sin perder funcionalidad, tanto mecánica como biológica. Esto lo podemos imprimir en el laboratorio en menos de un minuto realmente. Entonces es una tecnología muy nueva, pero que es fácil de desarrollar o fácil de imprimir. Y un último ejemplo de los materiales 4D esto lo hicimos en colaboración con el Hospital Erasmus Medical Center de Rotterdam, donde lo que desarrollamos fue tecnología de bioimpresión 4D. Aquí lo que hacíamos era bioimprimir, que es imprimir con células. Imprimimos unos hidrogeles de alginato mezclado con ácido hialurónico, componentes que usamos a diario en ingeniería de tejidos, y el ácido hialurónico se usa mucho en la clínica, incluso en estética, ¿no? Y lo que podíamos es transformar estos hidrogeles para que adquiriesen formas complejas. Ahí ves un ejemplo de una flor que va cambiando su forma conforme pasa el tiempo. ¿Y esto por qué es útil en ingeniería de tejidos? Es para desarrollar estos tejidos complejos de los que hablábamos, como el cartílago, ¿no? Son multicapa. Entonces, con impresión 3D podemos imprimir tejidos complejos porque podemos poner, por ejemplo, células de hueso en un sitio, células, condrocitos en la parte de arriba, y además darle esa conformación compleja, curva que tiene el cartílago, para que recapitular estos tejidos. Y no podíamos olvidarnos de mencionar la inteligencia artificial, porque todos estos modelos de los que hablábamos ahora normalmente se generan manualmente, digamos, pero la inteligencia artificial nos está dando unas herramientas para modelar, simular mediante modelos computacionales, que va a cambiar la forma en la que definimos las estructuras que utilizamos y que van a ser mucho más óptimas para que las células puedan hacer su función de generar tejido. Entonces, para resumir, hemos hablado un poco de las células, donde hemos hablado de la capacidad que tienen las células mesenquimales de producir tanto cartílago como hueso. Hemos hablado de las señales, tanto señales de estimulación mecánica como eléctrica, como de los factores de crecimiento, sobre todo el PRP, y de la creación de estructuras, de andamios, tanto de modelos avanzados, como estos muelles de los que hablábamos, como de impresión 3D de PCL combinado con hidroxiapatita, para generar estructuras que tengan unas funcionalidades tanto mecánicas como biológicas. Y con esto, nada, daros las gracias, Pedro e Ignacio,
por la invitación a dar este webinar. Y nosotros también tenemos que dar las gracias a la financiación con la que podemos hacer toda esta investigación. Y como bien había dicho Jesús al principio, estamos abiertos a colaborar, a hacer nuevos proyectos que estén enfocados a pedir becas y proyectos europeos con la parte clínica. Entonces, cualquier cosa nos decís. Bueno, muy bien. La verdad que felicitaciones, Pedro, Jesús, por sus presentaciones. Fueron muy, pero muy enriquecedoras, muy interesantes. Así que vamos a tratar de sacar un poco el jugo que los tenemos aquí y vamos a hacerles algunas preguntas que han ido surgiendo en el chat. Eh, una de las primeras preguntas que fue un comentario de la doctora Karin Freitag. Karin, ¿estás por ahí? No, me ha llamado la atención que te refirieras a los estímulos mecánicos que son muy importantes para inducir por mecanotransducción un efecto biológico y que no te refieras a la onda más importante que es la onda de choque, que llevamos prácticamente 20 años en España utilizándola para tendinopatías, para hueso, para edemas óseos, para pseudoartrosis. Entonces, bueno, no sé si simplemente se te ha olvidado o que no tienes en cuenta la onda de choque. No, 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 sí, sí. Al final ha sido un resumen grande de todo tipo de señales. Como habéis visto, hemos visto un montón de cosas, entonces era imposible meterlo todo. He puesto ese par de ejemplos que son los que me vinieron a la cabeza, pero obviamente sí, las ondas de choque son muy importantes, tienen un efecto. Al final es lo que decías, ¿no? Todo estímulo mecánico, lo que está haciendo, ya sean vibraciones, ya sean ondas, ya sea cualquier estímulo mecánico lo que hace es activar todas las vías de mecanotransducción. En el caso de las células madre mesenquimales o las de tendón, incluso lo que hacen es activar también esa mecanotransducción, es activar la incorporación de calcio, una de las cosas que hacen. Entonces, todo eso induce cambios en las células, diferenciación a hueso. Y sí, sí, tipos de estimulación mecánica hay muchísima. Quizá no lo utilizamos tanto a nivel de investigación nosotros. A nivel de investigación nosotros hacemos cosas quizá más sencillas, utilizamos ultrasonidos o simplemente colocamos nuestro material o nuestro tejido en un bioreactor Reactores. para aplicar, para simular este estímulo mecánico, de manera que podemos eh, focalizar mucho más el efecto o estudiar mejor las propiedades. Entonces, quizá a nivel preclínico, como decías, no se utiliza tanto, a pesar de que en clínica sea un gold estándar, ¿no? Pero sí, sí, el efecto está claro. Los estímulos mecánicos son capaces de estimular las células y de guiar su diferenciación. Muchas gracias. Perfecto, bueno, muy bien aclarada esa duda. Vamos a otra pregunta del doctor Luis Gallego, que ha preguntado, bueno, primero, enhorabuena por las charlas que le han interesado y le han gustado mucho. Y él pregunta, creo que esta es para Pedro, el segundo orador, si se están desarrollando suturas tendinosas o para el labrum de la cadera o para los meniscos con propiedades de inducción tisular. ¿Qué pensáis de las mallas que hay en el mercado para aumentación de tendón o ligamentos? Son dos preguntas. Sí, el problema del tendón, sobre todo de la unión al hueso, es que es una unión muy compleja. La éntesis tiene una estructura muy parecida a la que es la interfase entre cartílago y hueso del tejido osteocondral. Entonces, recapitular esto se está viendo que es muy, muy difícil, que es muy complejo. Eh, y además el tendón tiene unas propiedades mecánicas muy rígidas. El cartílago, digamos, el defecto cartílago de osteocondral es un poco más fácil de generar porque se puede generar incluso en zonas donde no haya tanta tensión mecánica, pero el ligamento siempre va a tener tensión mecánica o el tendón siempre va a tener tensión mecánica. Entonces, los materiales que se utilizan para generar estas estructuras tienen que ser relativamente rígidos. Y normalmente los materiales que son bastante rígidos no suelen ser necesariamente igual de biológicos para generar tejido.
Entonces, hay estructuras ahora que estamos intentando desarrollar, también basadas en estas estructuras avanzadas en forma de muelle o forma de estén alargado, que si lo alargas un poquito más, ya empieza a parecerse a un tendón eh, y, y intentar mezclarlos con matriz extracelular de tejido especializada, esto es, no utilizar cualquier matriz extracelular, que se utiliza mucho, por ejemplo, de su mucosa de intestino o se utiliza mucho de piel, sino matriz extracelular que ya tengan una bioactividad de tipo local. Entonces, utilizar matriz extracelular que ya venga o de cartílago o de tendón o de ligamentos, tejidos parecidos, musculoesqueléticos, para ayudar a estos materiales. Bien. Bueno, a mí me gustaría agregar una pregunta un poco general, yendo de la mano de esta respuesta, de cuáles serían los principales logros que ha alcanzado la ingeniería de tejidos hasta el momento. Bueno, es una pregunta, ¿no? Muy general, digamos. Sí. Yo creo que uno de los principales logros ha sido la optimización de los materiales para, para que las células puedan generar el tejido correcto. Al principio no se sabía, entonces se utilizaban cualquier materiales. El alginato es un material que hemos utilizado mucho en investigación, que viene de las algas, pero luego por facilidad, porque era barato, porque tenían unas propiedades de gelación relativamente fáciles de controlar, pero al final el alginato como tal no viene bien para el cuerpo. Nuestro cuerpo no puede degradar el alginato, no puede deshacerse de ello más que por bioabsorción, pero no puede degradarlo. ¿Existe un Entonces yo creo que producto en el mercado es, con arginato? en el mercado no, pero en investigación al principio se pensaba que ese material iba a ser muy prometedor y la realidad es que se han intentado alejar de él para la clínica todo lo posible. Entonces yo creo que una de las cosas que ha hecho la ingeniería de tejidos es centrarse en esta investigación para optimizar los materiales y encontrar los correctos. Centrándose en el tejido, la especificidad del tejido, centrándose a lo mejor en tejido que hayan generado las propias células. Entonces hay ahora mucha investigación en generar lo que se dice matriz extracelular derivada de células, para que puedan venir de pacientes, para que no tengan problemas de rechazo. Y otro, evidentemente, es la biofabricación, el desarrollo de la biofabricación, de las técnicas avanzadas de fabricación, tanto tridimensionales como de capas en 2D para luego hacer patches o membranas. Ha pegado un salto muy fuerte, tanto en impresión 3D como en bioimpresión. No sé si me dejo algo, Jesús. Sí, no, como bien dices, para mí uno de las grandes implicaciones o de los grandes avances es en ingeniería de tejidos, de los cuales ha contribuido la ingeniería de tejidos, es dar esa importancia a ese tercer bloque que es la arquitectura del material, ¿no? Como decía Pedro, siempre originalmente, pues pensabas en células, pensabas en factores de crecimiento y con eso ya lo tenías más o menos solucionado, pero la ingeniería de tejidos ha sido capaz de poner el material, la arquitectura y todo ese microambiente que las células van a sentir y de hecho hay muchos estudios o mucha investigación que soporta que solamente con un buen material eres capaz de regenerar tejido. Igual lo veíamos con los estímulos mecánicos, simplemente con aplicar un estímulo mecánico somos capaces de inducir formación de huesos sin la necesidad de esos factores de crecimiento. Entonces, creo que está como cambiando todo el paradigma, la ingeniería de tejidos de la medicina, gracias a la fabricación de nuevos materiales, cosa que seguimos día a día, investigadores como nosotros o muchos otros, pues trabajando en el desarrollo de nuevos y mejores materiales. Entonces, yo creo que esa base de materiales, de arquitectura, es la que está impulsando muy fuerte la ingeniería de tejidos en nuestro país. Muy bueno, muchas gracias. Tenemos al director de la academia conectado, el doctor Pedro Bernaldez, que ha levantado la mano. Sí, buenas noches, Jesús, Pedro y a todos los profesores de la academia y alumnos asistentes. Lo primero, disculpar mi ausencia. He estado una cirugía muy compleja de revisión de prótesis. Como veis, las prótesis Uy, mucho y corta. tenía que solucionarlo estas gracias.
Un saludo. ¿Se corta? Sí, Sí, te escuchamos entrecortado. Me- me- quizás bueno, si apagas en el segundo vídeo lugar, te mejora la conexión. vale, voy allá. Vamos a ver el Mm. vídeo. Solo recordaros que como hemos estado abriendo estos links, nos quedan 10 minutos por si necesitamos Bueno, abrir otro o a ver cerramos. ahora, doctor Bernaldez. Nada, pues nada, daros las gracias a todos por vuestra participación y asistencia. Curiosamente, vengo de hacer una cirugía compleja de revisión de prótesis total de cadera, donde hemos utilizado biomateriales, donde hemos utilizado un cotilo con un aloinjerto de banco de tejidos que lo hemos diseñado por un defecto óseo en el acetábulo, donde hemos utilizado chile esponjosa, donde hemos utilizado un cemento biocompatible, para que veáis la utilidad real que estamos aplicando en nuestros días. Hemos utilizado unas suturas luego especiales para cerrar los planos. Hay muchísimo más ayudando. Vi que de verdad me he quedado sorprendido con la charla, que tenemos un largo camino por recorrer y que esto ya es una realidad. Lo que tenemos que ya es ponernos de acuerdo los clínicos con los investigadores para poder empezar a utilizarlo esto en los pacientes, ¿no? Yo quería preguntaros a Jesús o a Pedro eso de la arquitectura. Yo también le doy mucha importancia, ¿no? Ya sabemos que hay señales, sabemos que hay células, pero la arquitectura es muy importante. Leí en la prensa o en la televisión que en Estados Unidos habían diseñado tráqueas artificiales y la habían implantado con éxito en pacientes. No sé si lo habéis comentado en la charla o no, pero me parece algo ya espectacular, ¿no? Habéis escuchado todo eso, supongo, ¿no? Sí, 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 no lo hemos comentado porque nos hemos centrado un poco más en el aparato locomotor, ¿no? Que era a lo mejor más de interés para Sí. los clínicos ortopédicos. Pero sí, el desarrollo de implantes y que lleguen a la clínica es un resultado de esta conversación entre clínicos y científicos, que creo que es esencial, como comentaba antes Jesús. Eh, y queda mucho camino por recorrer. Eso es solo un ejemplo, pero todavía quedan muchas complicaciones, ¿no? que resolver. Entonces creo que tenemos trabajo para todos. sí, 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 pero como comentas, es un campo en auge, es un campo muy a la orden del día y como dices, pues tenemos ejemplos claros que ya se están moviendo a la clínica, como estas tráqueas artificiales, tenemos ejemplos en hueso también, también que se han movido con estos biomateriales, estos nuevos materiales hacia la clínica también, y tenemos avances también en corazón, en regeneración de corazón, también hay algunos avances muy interesantes, entonces... es una realidad, la ingeniería de tejidos es una realidad y para eso estamos aquí, como dices, para fomentar y promover esta colaboración entre investigación y clínica. Bien. Una pregunta más, o por lo menos las últimas preguntas para ir cerrando. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales desafíos científicos y tecnológicos que se enfrenta hoy la ingeniería de tejidos? Uno es la poca comunicación que hay entre la clínica y los científicos. Eso creo que ha quedado claro, pero quiero volver a recalcarlo porque Eh, nosotros nos centramos en nuestras investigaciones y no necesariamente estamos resolviendo problemas reales. Y al final la ingeniería de tejidos, si no es para resolver un problema real, para los desarrollos de modelos de enfermedades puede estar muy bien, ahí a lo mejor no hace falta tanto, pero para un desarrollo de un implante que su finalidad es implantarlo, se hace muchas veces sin el asesoramiento, digamos, de la parte clínica. Y la otra que tenemos es, igual que intentamos desarrollar materiales, uno de los problemas es que necesitamos desarrollar nuevos materiales que sean que sean óptimos. Llevamos una trayectoria de investigación con materiales que se han usado como casteo y, por ejemplo, para impresión 3D, pues a lo mejor no son los mejores. Porque si era un material que tú estabas desarrollando para echarlo en un molde que solidificara, esto no sirve para la impresión 3D. Y entonces, si queremos aplicar bioimpresión 3D, necesitamos el desarrollo de nuevos materiales. Y esto es un funnel, Cuello de botella. cuello de botella al que nos enfrentamos. Sí, Bueno, sí. bueno, bueno, muy bien. Creo que estamos bien porque hoy hemos hecho un webinar interdisciplinario
cerrando este gap entre lo preclínico y lo clínico, así que espero que esto sea el puntapié inicial entre esta colaboración científica entre diferentes sociedades, entre diferentes campos de la medicina. Así que si alguien tiene alguna pregunta más, la puede hacer ahora y luego voy a... O podéis contactarnos por LinkedIn, por redes sociales, sin ningún problema. De nuevo, muchas gracias, tanto Ignacio como Pedro, por la organización. Estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos por habernos acompañado en este fascinante recorrido por el mundo de la ingeniería tisular y la medicina regenerativa. Hoy hemos tenido el privilegio de aprender de dos referentes en este campo y cofundadores de la Sociedad Española de Medicina Regenerativa e Ingeniería Tisular, quienes nos han mostrado no solo los logros alcanzados, sino también el inmenso potencial de esta disciplina para transformar la medicina y mejorar la calidad de vida de las personas. Espero que esta sesión haya sido tan inspiradora y enriquecedora para ustedes como lo fue para mí, y los invito a reflexionar sobre el impacto que estos avances pueden tener en nuestro futuro y a continuar explorando cómo desde nuestros propios ámbitos podemos contribuir a este emocionante camino. Agradecemos de nuevo a nuestros speakers por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros y a todos ustedes por su interés y participación activa. Si tienen algunas preguntas adicionales o desean mantenerse al tanto en estos eventos, no duden en ponerse en contacto con nosotros y con los speakers que han dejado sus contactos. Les deseo poder seguir estar comunicado con ustedes y que sigamos avanzando en este campo. Muchas gracias. Gracias a Buenas vosotros, gracias a noches. todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Muchas Gracias. gracias.